生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 311 al 315. La repentina afluencia de monstruos tomó a todos los guardias por sorpresa. Ante una cantidad tan abrumadora de criaturas, las armas de la instalación resultaron completamente inadecuadas. En cuestión de minutos, toda la instalación fue invadida. Los monstruos traspasaron el perímetro y se abalanzaron sobre las ciudades habitadas por humanos. En la pantalla, el charco de sangre generaba continuamente monstruos de todo tipo. Criaturas voladoras, corredoras, con múltiples extremidades, grotescas y de todas las formas imaginables. Desde arriba, la gran cantidad de monstruos parecía un enjambre de hormigas. Además, el charco de sangre no mostró señales de detener su incesante liberación de criaturas, lo que hace imposible estimar cuántas había. Cuando la Fundación SCP recibió el informe y verificó la situación a través de imágenes satelitales, la magnitud del desastre ya se había vuelto inimaginable. Mirando el mapa, innumerables puntos rojos que representaban a los monstruos ya habían tomado varias ciudades, cubriendo todo el camino que recorrieron. Luego, al pasar a imágenes satelitales en vivo, se podía ver el cielo y el suelo completamente inundados de monstruos de todas las formas y tamaños. Algunos medían decenas de metros de altura. Incluso había robots y seres humanoides. Contra este ejército monstruoso, la humanidad no tuvo forma de resistir. Las criaturas ni siquiera necesitaron luchar. Simplemente avanzaron atropelladamente, convirtiendo todo a su paso en un mar de carne y hueso. Dada la grave situación, la Fundación SCP movilizó inmediatamente armamento militar de largo alcance para acabar con los monstruos. Se lanzaron misiles desde varios lugares del mundo hacia la región infestada, bombardeando sin piedad a la horda. El hecho de que la Fundación SCP tuviera sitios de lanzamiento de misiles estacionados en todo el mundo y pudiera desplegarlos todos a la vez era un testimonio de su inmenso poder. Una lluvia de misiles cayó sobre la monstruosa horda, provocando innumerables explosiones. Normalmente, lanzar tales armas en zonas urbanas sería extremadamente peligroso, representando un grave riesgo para la población civil. Sin embargo, la región ya había sido invadida por monstruos, y apenas quedaban supervivientes. Incluso si quedaban algunos, la Fundación SCP no tuvo más remedio que actuar con decisión para eliminar la abrumadora cantidad de criaturas lo antes posible. Los caminos y pasajes que se extendían desde el estanque de sangre hasta la ciudad quedaron reducidos a páramos, envueltos en pequeñas nubes de hongo de aspecto nuclear. Las aterradoras ondas de choque de las explosiones recorrieron los alrededores como una tormenta, provocando enormes infiernos, sacudiendo la tierra y causando temblores implacables. Sin embargo, a pesar del implacable bombardeo, fue imposible aniquilar por completo a una cantidad tan enorme de monstruos. Las criaturas voladoras lograron evadir los misiles, mientras que muchas bestias terrestres fueron lo suficientemente resistentes como para soportar las explosiones. Y lo que es más crucial, el charco de sangre continuó expulsando más y más criaturas, convirtiéndola en una batalla interminable. Ante esta cruda realidad, la Fundación SCP tomó la difícil decisión de desplegar armas nucleares. Aunque los ataques nucleares generarían radiación residual y otros peligros, era preferible a permitir que un ejército tan vasto de monstruos siguiera avanzando hacia los asentamientos humanos. Además, la Fundación SCP poseía tecnología avanzada capaz de lidiar con la radiación, eliminando así las preocupaciones a largo plazo. Miles de ojivas nucleares fueron desplegadas y lanzadas contra la monstruosa horda. Su enorme cantidad equivalía al arsenal nuclear combinado de varias superpotencias. La devastación que desatarían sería indescriptible. Bajo este bombardeo nuclear sin precedentes, casi todos los monstruos fueron aniquilados al instante. El cielo se llenó de una densa humareda negra, mientras que la radiación extrema y el calor abrasador convirtieron lo que una vez fue civilización humana en un completo páramo, una zona sin vida. Sin embargo, este no fue el final.
Poco después, monstruos completamente nuevos emergieron del estanque de sangre. Bestias colosales de más de 100 metros de altura. En cuanto aparecieron, los niveles de radiación en la zona comenzaron a caer a un ritmo alarmante. Estas criaturas poseían la capacidad de absorber radiación. No solo eso, sino que convirtieron la radiación absorbida en energía bruta, desatando rayos devastadores de energía, llamas y relámpagos que aniquilaron todo a la vista. En ese momento, las armas nucleares ya no eran una solución viable. Si se usaran más, solo servirían como alimento para las criaturas recién surgidas. El charco de sangre continuó generando monstruos gigantescos, mientras que bestias más pequeñas vistas anteriormente también reaparecieron en masa. Abominaciones con tentáculos y ojos grotescos, criaturas de extremidades cortas con bocas enormes, horrores de alas negras que parecen demonios y monstruosidades parecidas a zombies. Estos seres abstractos y de pesadilla surgieron del charco de sangre en una corriente interminable. Este aterrador ejército de monstruos era nada menos que un auténtico apocalipsis, una pesadilla infernal hecha realidad. Tan solo presenciarlo desde lejos fue suficiente para desbaratar cualquier esperanza de escape. Solo entonces comprendimos realmente el horror del charco de sangre. Ante criaturas tan abrumadoras y de pesadilla, la Fundación SCP demostró su poder sin igual. Los altos funcionarios de la organización aprobaron rápidamente una resolución de emergencia. A toda costa, la monstruosa horda debía ser detenida antes de que llegara a las ciudades humanas. Para lograr esto, la Fundación SCP movilizó todas las bases militares disponibles, desplegó a todos los operativos de la Fuerza de Tarea Especial y desató su armamento más avanzado contra las criaturas. Desde el cielo llovieron devastadores rayos láser, enormes cañones electromagnéticos de riel, cañones de plasma con un poder destructivo que superaba las bombas nucleares, misiles de zarcillo cristalino, granadas de agujero negro en miniatura e innumerables otras armas de vanguardia. Todo se desató sobre la monstruosa marea. Incluso la caja de Pandora fue enviada a la batalla. Ante un arsenal tan abrumador de armamento avanzado, ni siquiera los monstruos colosales pudieron resistir el asalto. Nadie supo cuánto duró esta batalla, ni cuántos cadáveres se amontonaron en el paisaje devastado. Sin embargo, no hubo vacilación. Todos los combatientes continuaron el ataque implacable. Sin embargo, a pesar del ataque, el estanque de sangre permaneció activo, generando monstruos sin parar. La Fundación SCP intentó detenerlo por todos los medios posibles. Misiles de zarcillo cristalino, tecnología de congelación de cero absoluto, incluso el despliegue de otras anomalías SCP, pero nada pudo impedir que el estanque de sangre generara más horrores. A medida que transcurría el tiempo, al caer la noche, las monstruosas oleadas no daban señales de detenerse. En cambio, usaron los innumerables cadáveres a su alrededor como barreras para resistir el armamento avanzado de la Fundación SCP, avanzando sin cesar hacia las ciudades humanas. A medianoche, los monstruos habían atravesado la última línea defensiva y habían llegado a otra ciudad. Aunque la Fundación SCP había emitido órdenes de evacuación con antelación, reubicar a toda la población de una ciudad en tan poco tiempo era imposible. Innumerables civiles que no lograron escapar a tiempo fueron brutalmente masacrados bajo los pies de los monstruos. Sus cuerpos fueron tratados como simples bocadillos, agarrados a puñados y devorados por completo. Y no fue solo una ciudad. Numerosos centros urbanos también cayeron bajo asedio. Las fuerzas militares y policiales locales fueron impotentes ante los monstruosos invasores. A pesar de la terrible realidad y de las abrumadoras probabilidades, la Fundación SCP se negó a rendirse. Habían previsto desde hacía tiempo que una catástrofe como esta ocurriría algún día, y se habían preparado meticulosamente para ello. Juraron que, incluso si tuvieran que agotar todo su arsenal, lucharían contra el charco de sangre hasta el final. Si incluso la Fundación SCP no logró hacer frente a esta amenaza, ¿quién más podría proteger al mundo? A medianoche, el charco de sangre seguía expulsando monstruos sin dar señales de detenerse. La cantidad había superado hacía tiempo los 5 dígitos. A estas alturas, solo 6 cifras podían siquiera comenzar a describir la magnitud de la horda. Las criaturas que emergieron variaban en forma.
gigantes imponentes de casi 100 metros de altura con carne podrida, seres cubiertos completamente de tentáculos retorcidos, dinosaurios monstruosos aparentemente corroídos por una fuerza desconocida, enormes escarabajos, y entidades humanoides cuyos brazos eran en realidad fauces retorcidas con forma de gusano. Su diversidad superaba la comprensión humana. Muchos de ellos eran tan extraños que desafiaban la descripción convencional. Entre ellos había incluso monstruosidades mecánicas. Robots de diversos diseños, algunos caminando a 4 patas, otros bípedos, con cañones montados en los brazos, emisores láser y otras armas desconocidas. En la pantalla, el charco de sangre seguía produciendo una horda interminable de criaturas, una grotesca mezcla de carne y máquina. Su número era tan denso que incluso una plaga de langostas palidecería en comparación. Estos monstruos poseían una variedad de habilidades aterradoras. Escupir fuego y desatar rayos eran solo las más básicas. Ante una invasión tan abrumadora, muchas ciudades ya habían quedado en ruinas. Por donde pasaban los monstruos, no quedaba nada. Solo incendios devastadores y destrucción. Mucha gente ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de ser tragada por la monstruosa marea, y sus restos fueron completamente borrados. A pesar de la abrumadora cantidad de enemigos, la Fundación SCP demostró su formidable fuerza militar. Innumerables misiles cayeron del cielo, pero en lugar de detonar, crearon pequeños agujeros negros al impactar, devorando grandes porciones de las criaturas y eliminándolas por completo. Se desataron pulsos electromagnéticos de alta frecuencia que paralizaron instantáneamente a una gran cantidad de monstruos mecánicos. Sin embargo, algunas máquinas parecieron resistirse y continuaron su avance sin obstáculos. Luego llegaron los misiles de zarcillo cristalino, que petrificaron a innumerables criaturas a las que las armas convencionales no habían logrado dañar. Poco después, enormes rayos de energía fueron disparados desde lejos, atravesando grupos enteros de monstruos y dejando tras de sí una devastación espectacular. Gracias a su armamento avanzado, la Fundación SCP logró detener momentáneamente el implacable avance de los monstruos, impidiendo que se extendieran más. Sin embargo, estos monstruos no eran simples bestias sin mente. Contraatacaban con sus propias habilidades aterradoras. Algunos generaban tornados para alterar la trayectoria de los misiles, mientras que otros disparaban devastadoras ondas de energía para destruir instalaciones de artillería distantes. Anteriormente, al arrasar las ciudades, no necesitaban exhibir todo su poder, recurriendo en cambio a la fuerza bruta. Pero contra el armamento de primera categoría de la Fundación SCP, ahora se veían obligados a contraatacar con seriedad. A las 2 de la madrugada, la batalla continuaba, y el charco de sangre no daba señales de detenerse. Surgieron criaturas aún más grandes. Algunas de cientos de metros de altura, otras incluso sobrepasando los 1000 metros. Sus formas colosales se extendían hasta las nubes, haciendo casi imposible distinguir sus rasgos. Criaturas gigantescas parecidas a 100 pies con cuerpos segmentados. Simios agrandados de proporciones de pesadilla. Bestias cuadrúpedas con cuerpos putrefactos y sin piel cubiertos de heridas supurantes. Y monstruosidades colosales parecidas a tortugas con patas de araña. Estos seres incomprensibles seguían emergiendo de las profundidades del pozo de sangre. Además, estas nuevas criaturas poseían un poder aún mayor, capaces de arrasar ciudades enteras con un solo movimiento. Lo único positivo era que su enorme tamaño, combinado con la gran cantidad de monstruos que las rodeaban, provocaba fuego amigo involuntario, reduciendo sus propias filas en el proceso. En esta etapa, el número total de monstruos se había vuelto imposible de calcular. Había criaturas de todos los tamaños, desde carne de cañón hasta monstruos de élite, y el cálculo más conservador situaba su número en millones. En respuesta, la Fundación SCP intensificó sus contramedidas. No solo desplegaron todo su arsenal, sino que también desplegaron a sus propios manipuladores de la realidad e investigadores esotéricos en el campo de batalla. Bolas de fuego, tormentas eléctricas, explosiones de energía, cuchillas de luz, tornados y tormentas de hielo. Habilidades sobrenaturales similares a la magia cinematográfica llovieron del cielo.
el espacio mismo se deformó, el suelo se fracturó y la realidad se retorció más allá de la comprensión humana. Todo esto se complementó con incesantes bombardeos de armamento de alta tecnología. Esta fue, sin duda, la batalla más monumental de la historia de la humanidad, donde la tecnología, la magia y las fuerzas sobrenaturales convergieron en una lucha desesperada contra una amenaza monstruosa desconocida. La región donde tuvo lugar la batalla quedó completamente arrasada. La destrucción fue tan profunda que incluso la Tierra misma perdió todo valor. Si bien la Fundación SCP evacuó preventivamente a la mayor cantidad posible de civiles, se estima que el 70% de la población de la nación afectada pereció en la monstruosa embestida. La Fundación SCP emitió advertencias a los países vecinos, indicando que no había garantía de que estuvieran a salvo del conflicto. Se instó a las evacuaciones, mientras la Fundación seguía reuniendo todos los recursos disponibles para combatir la horda en constante crecimiento. A las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, el charco de sangre finalmente cesó su monstruoso derramamiento. La batalla había llegado a su fin. Según expertos en estadística que dedicaron un mes entero a calcular los datos, la cantidad de monstruos surgidos del pozo de sangre superó los 10 millones. Era una cifra aterradora. 10 millones de criaturas únicas y poderosas. De no haber sido por la intervención de la Fundación SCP, ni siquiera las fuerzas militares combinadas del mundo entero habrían podido detener la masacre. En tal escenario, la humanidad habría sido completamente exterminada. La Fundación SCP había invertido una cantidad incalculable de recursos, sacrificado a un número incalculable de personal e incluso utilizado numerosas anomalías SCP en la lucha contra la monstruosa marea. Si bien esto no paralizó a la organización, sin duda sufrió una pérdida significativa. Recuperar su plena fuerza llevaría tiempo. La magnitud de la batalla hizo imposible mantener ocultas a la Fundación SCP y sus actividades. La organización se vio obligada a iniciar una campaña de supresión de la memoria a gran escala, un proceso que tardó 2 años en completarse. Todo rastro de la guerra, junto con los recuerdos de quienes perecieron, fue borrado de la mente de la población mundial. Este evento llevó a la Fundación SCP a reevaluar el verdadero horror del charco de sangre. Anteriormente, sabían que podía generar monstruos, pero solo en cantidades pequeñas y manejables. Ahora, esa comprensión se había desvanecido. El estanque de sangre había demostrado ser capaz de producir un ejército de 10 millones de criaturas. Una fuerza apocalíptica capaz de exterminar a la humanidad. Como resultado, fue clasificado oficialmente como una amenaza de clase XK en el escenario del fin del mundo. Ante el temor de otra catástrofe, la Fundación SCP asignó personal para vigilar el pozo de sangre las 24 horas. Incrementaron la producción de armas, asegurándose de estar siempre preparados para otra invasión. Durante un tiempo, el estanque de sangre permaneció inactivo, como si nunca hubiera poseído una capacidad tan monstruosa. 6 meses después, surgió otra marea monstruosa. Tras ser repelida, la siguiente ola llegó 2 años después. El tercer evento ocurrió tan solo 3 meses después, mientras que el cuarto no se produjo hasta 5 años después. Incluso ahora, la Fundación SCP aún no ha determinado ningún patrón en los brotes masivos de monstruos en el charco de sangre. Si bien ocasionalmente genera monstruos, estos incidentes suelen afectar a menos de 10.000 criaturas, lo cual no es suficiente para representar una amenaza a gran escala. Aún así, la Fundación SCP permanece en alerta máxima. Entienden que, en cualquier momento, el charco de sangre podría desatar repentinamente una marea monstruosa capaz de consumir el mundo. Al ver esto, los habitantes de varios universos entraron en shock y pánico. Universo Ultraman Gen. ¿Qué? ¿En serio? Más de 10 millones de monstruos. Eso es suficiente para destruir toda la Tierra. Capitán, aunque lucháramos juntos, no tendríamos ni una sola oportunidad contra semejante horda. Daigo. ¿Sí? Esto es aterrador. Una piscina que puede producir en masa tantos monstruos, incluso de más de 1000 metros de altura. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Universo Marvel Furia. Joder. Joder. Mierda.
¿Qué clase de pesadilla es esta? Con razón se clasifica como una amenaza de fin del mundo. Si no se movilizaran todas las fuerzas militares del mundo, no habría forma de detener una marea monstruosa tan aterradora. Bartón. Ni siquiera eso sería suficiente. Muchos de estos monstruos son completamente inmunes a las armas convencionales. No tenemos la potencia de fuego especializada necesaria para detenerlos. Incluso los misiles de zarcillo cristalino de Rhodes son limitados. Bruce Wayne. Esto es más que aterrador. Comparado con esto, los SCP anteriores eran meros inconvenientes. Esto es destrucción total. Una entidad creada con el único propósito de exterminar a la humanidad. ¿Qué clase de ser podría haber concebido algo capaz de engendrar millones de monstruos sin cesar? Es como si alguien intentara aniquilar a la humanidad deliberadamente. Usopp. Me siento paralizado. En cuanto vi tantos monstruos, ni siquiera pude seguir mirando. Si alguna vez me los encontrara, ni siquiera dejaría un cadáver. Brock. Ya me he muerto de miedo, otra vez. Diana. Esto no es nada menos que un ejército demoníaco diseñado para aniquilar al mundo. Universo Naruto Cumbre de los 5 Kages. En la cumbre de los 5 Kages, los 5 Kages estaban sentados en un silencio atónito, sus rostros pálidos mientras miraban la pantalla. Estos eran líderes acostumbrados a la guerra y al desastre. Habían enfrentado innumerables batallas a vida o muerte, y sin embargo, en ese momento, parecían completos novatos, conmocionados y en silencio. ¿Y quién podría culparlos? El charco de sangre había desatado un horror mucho mayor de lo que jamás hubieran imaginado. Raikage se secó el sudor de la frente, luchando por controlar la respiración. Dios mío, ¿qué clase de monstruo es este? Creí que la Gran Guerra Ninja anterior había sido la peor batalla de la historia, pero fui demasiado ingenuo. Mizukage tembló mientras se apartaba de la pantalla. Hemos librado guerras, pero nada como esto. La simple idea de más de 10 millones de monstruos era incomprensible. El mundo de Naruto no tenía kaiju ni bestias gigantes. Para ponerlo en perspectiva, sería como tener millones de bestias con cola y poderosas invocaciones arrasando la tierra. No había fuerza en su mundo capaz de detener tal devastación. En ese momento, la sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar, todos, en conjunto, evitaban la aterradora realidad de este apocalíptico SCP. Universo de One Piece Tousand Sunny. A bordo del Tousand Sunny, los piratas del sombrero de paja estaban completamente paralizados por el miedo. Ni en sus sueños más locos se habían imaginado una marea monstruosa tan aterradora. Más de 10 millones de criaturas monstruosas, lo suficientemente poderosas como para destruir el mundo. Era algo incomprensible. Chopper, Usopp y Nami ya se habían desplomado, echando espuma por la boca. Incluso el habitualmente tranquilo y sereno Robin temblaba visiblemente, mientras que Sanji, intentando encender un cigarrillo, no podía evitar que le temblaran las manos. Incluso Zoro, conocido por su inquebrantable compostura, se encontró temblando incontrolablemente. Mientras tanto, Luffy simplemente miró la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. En Marineford, Garp y los otros altos oficiales de la infantería de marina también permanecieron sentados en un silencio sepulcral, con expresiones sombrías. Kizaru fue el primero en romper la atmósfera de inquietud. ¿Tenemos siquiera los medios para luchar contra un SCP tan horrible? Se oyó un profundo suspiro. Fue Garp quien respondió primero. Desafortunadamente, no. Por primera vez, Garp parecía viejo. Como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Solía creer que con el poder del talismán del buey y Miyaki del Conquistador, era invencible. Que podía derrotar a cualquier SCP. Si lo daba todo, podía partir una isla por la mitad. Pero contra esto, son demasiados. Ni siquiera sé si mis puños serían suficientes. Garp, un guerrero inquebrantable que nunca se había rendido ante ningún enemigo, ahora pronunciaba palabras de duda y desánimo. El mero peso de la figura monstruosa de 10 millones era aplastante. Y si incluso Garp se estremeció, las expresiones de los demás naturalmente solo se oscurecieron aún más. Universo de Dragon Ball. Krillin sudaba mares. Ah, Goku.
Puedes con esto, ¿verdad? Incluso en el universo de Dragon Ball, la gran cantidad de monstruos era suficiente para hacer que Krillin dudara de sus posibilidades. La fuerza individual de los monstruos era incierta, pero su enorme cantidad era asombrosa. Goku, sin embargo, se mantuvo confiado. Zombies o lo que sea, definitivamente puedo con ellos. Pero luego se rascó la cabeza torpemente. Dicho esto, luchar contra tantos llevaría tiempo. Si me lo tomo demasiado en serio, podría acabar destruyendo la Tierra en el proceso. No era que Goku tuviera miedo de los monstruos, estaba más preocupado de que en el calor de la batalla, pudiera destruir accidentalmente el planeta. Universo Ultraman. Capitán, ¿qué haríamos si tuviéramos que luchar contra una marea monstruosa de 10 millones? Gen se volvió hacia Dan Moroboshi, con expresión llena de ansiedad. Dan solo pudo suspirar profundamente. Por suerte, tenemos energía ilimitada, lo que significa que podemos luchar indefinidamente sin preocuparnos por quedarnos sin energía. Sin embargo, nuestra resistencia y aguante mental no son infinitos. Contra tantos enemigos, eventualmente nos veríamos abrumados, a menos que estuviéramos dispuestos a hacer el sacrificio máximo. El rostro de Gen palideció. Capitán, no querrá decir. Dan asintió solemnemente. Destruir parte de la Tierra podría ser la única opción. Las explosiones de energía de Ultraman eran lo suficientemente poderosas como para arrasar planetas. Si Dan quería exterminar a millones de monstruos a la vez, una forma sería aniquilar parte de la superficie terrestre en el proceso. Gen protestó de inmediato. No. Capitán, no puede hablar en serio. Dan volvió a suspirar, negando con la cabeza. Entiendo lo que sientes, pero esta es la realidad. Sin embargo, de repente se puso serio. Ya envié una señal de firma de Ultraman a la Tierra de la Luz solicitando refuerzos. El rostro de Gen se iluminó de esperanza al instante. Por supuesto. Los Ultraman de la Tierra de la Luz. Con su ayuda, sin duda podemos ganar. Sin embargo, Dan dudó un momento antes de apartar la mirada. Sus ojos reflejaban tristeza. Gen había olvidado un hecho crucial. El tiempo fluye de manera diferente en el espacio. Para cuando llegara la ayuda de la Tierra de la Luz, podrían haber pasado varios días en la Tierra. Y el charco de sangre no iba a esperar. Estaba a punto de desatar su horror ahora mismo. Dentro de la sala de mando del equipo Victoria, Daigo estaba en medio de una reunión. Como los demás no podían ver la pantalla que él observaba, pudo seguir la conversación mientras continuaba con su trabajo, al menos en teoría. Pero después de presenciar los horrores del charco de sangre, se encontró respirando con dificultad, incapaz de mantener la compostura. Daigo, ¿qué pasa? Lina fue la primera en notar su estado anormal y rápidamente se acercó a él con preocupación. No es nada, simplemente no me siento muy bien. Daigo negó con la cabeza y forzó una expresión tranquila. Ya no tienes miedo de ese incidente del fantasma, ¿verdad? Ori preguntó con preocupación. Puedo entenderlo. Todavía veo esa cosa cada vez que cierro los ojos. Shinjo asintió en señal de acuerdo, estremeciéndose involuntariamente ante el pensamiento. Sí, iré a lavarme la cara y a refrescarme un poco. Daigo se disculpó y prácticamente huyó de la sala de mando. Los demás no le prestaron mucha atención y continuaron con sus tareas. Solo Lina observó su figura alejarse con visible preocupación. Dentro del baño, Daigo se echó furiosamente agua fría en la cara, frotándola tan fuerte que no le importó si terminaba raspando su piel. Quería desesperadamente eliminar el miedo y la confusión de su corazón. Pero por mucho que lo intentara, no podía borrar la imagen del estanque de sangre, que producía monstruos sin cesar. Cuanto más se lavaba, más miedo sentía. Ja, jadeando en busca de aire, Daigo miró su reflejo en el espejo. Luego, lentamente metió la mano en su bolsillo y sacó la Sparglens y su Digivice. Si esto llega a suceder de verdad, no me quedará más remedio que luchar hasta la muerte. Agarrando la lente chispa, su voz vacilante gradualmente se fue haciendo firme. Estaba aterrorizado, completamente horrorizado por la monstruosa horda.
pero se negó a quedarse de brazos cruzados. Si eso significaba proteger a sus seres queridos, lucharía. Saint Seiya. El universo del lienzo perdido, el castillo de Hades, así que, por fin ha aparecido algo interesante, un grupo capaz de generar monstruos sin cesar, incluso hasta 10 millones. Feo, pero sin duda útil. Thanatos se burló. En efecto. Sería perfecto para exterminar a toda la raza humana. Hypno sonrió con calma. Al escuchar esto, la expresión de Alone cambió sutilmente. Si este charco de sangre realmente existe, ¿deberíamos actuar? ¿Lo dejamos en paz o deberíamos intentar contenerlo? Minos preguntó con curiosidad. ¡Qué aburrido! No me interesan esas recompensas de contención sin sentido. Radamantis se burló con arrogancia. Sin embargo, y si es la voluntad del señor Hades, con gusto reclamaré el pozo de sangre para él. A pesar de su arrogancia, Radamantis permaneció leal a Hades por encima de todo. No hay necesidad de apresurarse. Atenea y los santos sin duda intentarán intervenir. Esta podría ser una buena oportunidad para evaluar su capacidad de combate, y aniquilarlos de un solo golpe. Pandora ofreció su visión. Fue, sin duda, el movimiento más estratégico. Alone simplemente asintió en señal de reconocimiento, pero no parecía demasiado preocupado. Para ellos, las criaturas del pozo de sangre no eran particularmente aterradoras. Incluso si hubiera millones de ellas, los espectros de Hades eran más que capaces de aniquilarlas. En el santuario, sin embargo, la reacción fue mucho más seria. Esto es más que aterrador. Una piscina capaz de producir en masa un ejército tan monstruoso. Shion se secó el sudor de la frente, su expresión llena de cautela. ¿Monstruos, eh? Me pregunto qué tan satisfactorio sería cazarlos. Cardia se lamió las uñas con una sonrisa, su emoción era evidente. Para los santos de plata y los santos de bronce, un ejército de 10 millones de monstruos sería un desafío abrumador. Pero si los 12 santos de oro actúan juntos, sin duda podremos exterminarlos. Sísifo analizó con calma. Si hacemos eso, no estaríamos cayendo en la trampa de los espectros. Probablemente quieran que revelemos nuestras fortalezas para analizar nuestras debilidades. Degel respondió con una mentalidad estratégica. Ja. Si quieren estudiarme, que lo intenten. No tengo debilidades. Manigoldo se jactó orgulloso, señalándose a sí mismo. ¿Qué opinas, señora Sasa? Sage se volvió hacia Sasa y le pidió su opinión. Debemos avanzar y luchar. Aunque los espectros se aprovechen de la situación, no podemos dudar. En cambio, debemos estar completamente preparados para la batalla. El análisis tranquilo y maduro de Sasa contrastaba marcadamente con su apariencia juvenil. Con eso, Sísifo, Sage, Degel y Sasa lideraron la discusión sobre las contramedidas contra el pozo de sangre, mientras los otros santos dorados escuchaban, algunos sin poder contribuir, otros ofreciendo sus propias opiniones. Universo de Doraemon, ¿qué hacemos? Nuestro mundo está condenado. Tsuneo entró en pánico al ver que el charco de sangre generaba decenas de millones de monstruos. Se agarró la cabeza y corrió por la habitación, llorando por su madre. Tranquilo, Tsuneo. Un hombre de verdad se enfrenta a sus miedos. Jian, molesto por las payasadas de Tsuneo, lo agarró del cuello y trató de hacerle entrar en razón. Debes estar bromeando. Con tantos monstruos, ¿cómo voy a mantener la calma? Doraemon ni siquiera está aquí. Estamos completamente perdidos. Los gritos de Tsuneo solo se hicieron más fuertes y sus lágrimas prácticamente formaron una cascada. La paciencia de Jian se estaba agotando y parecía dispuesto a golpearlo. Tipo. En ese momento, se escuchó la voz de Nobita. Bajó corriendo las escaleras, con Dorami pisándole los talones. Nobita. Dorami. Jian, Tsuneo y Shizuka gritaron de alivio. Gracias a Dios. Dorami está aquí. Ahora podemos relajarnos. ¿Sí? Con Dorami cerca, los SCP ya no dan miedo. Dorami, gracias a Dios que estás aquí.
El trío abrazó con entusiasmo a Dorami, permitiendo finalmente que sus nervios tensos se relajaran. Un momento. Tienen que explicarme esto bien. De verdad, no le encuentro sentido a nada. Dorami parecía visiblemente nervioso. SCP. Universos paralelos. Fantasmas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está Doraemon? Dorami había escuchado la apresurada explicación de Nobita en el camino, pero lo absurdo de todo hizo que le resultara difícil creerlo. Para entenderlo completamente, necesito ver tus recuerdos, Nobita. Dorami declaró. Luego sacó un gran martillo de su bolsillo. Una vez que te golpee este martillo, tus recuerdos serán proyectados. Antes de que Nobita pudiera reaccionar, ¡bam! El martillo le golpeó la cabeza, haciéndole girar los ojos. Sus pupilas se transformaron repentinamente en lentes de proyección, mostrando todos sus recuerdos relacionados con los SCP. Universo DC. Bruce Wayne ya no podía quedarse quieto. Lidiar con razas alienígenas hostiles ya era bastante agotador. ¿Y ahora? Ahora, existía una anomalía SCP capaz de generar 10 millones de monstruos a la vez. ¿Cómo se suponía que iba a mantener la calma? Bruce Wayne caminaba de un lado a otro sin descanso, enviando mensajes rápidos a Diana a través de su comunicador. Bruce Wayne. Diana, llama a Barry. Necesitamos reunirnos y hablar de esto inmediatamente. Diana. De acuerdo. Esto no es algo que podamos manejar los dos solos. El niño nos será útil. ¿Y Arthur? Bruce Wayne. Todavía duda en unirse a nosotros, pero una vez que le explique la gravedad de la situación, no se negará. Diana. Entendido. ¿Dónde nos vemos? Bruce Wayne. Central City. Me dirijo allí ahora mismo. Sin decir otra palabra, Bruce salió furioso y encontró a Arthur Curry, quien estaba tomando una bebida tranquilamente en un bar local. Arthur levantó una ceja hacia Bruce, luciendo completamente desconcertado. ¿Qué te pasa? Estás dando vueltas como un loco mientras bebes. ¿Qué demonios pasa? Bruce se detuvo frente a él, con expresión mortalmente seria. Tenemos que irnos. Ahora. Arthur frunció el ceño. ¿Irme? ¿A dónde? Sígueme. Te lo explicaré por el camino. El mundo está en peligro y necesitamos tu ayuda. Arthur suspiró, aún sin saber por qué Bruce estaba tan alterado. Pero al ver su rostro severo, supo que no era broma. Está bien, me voy. Pero más vale que esto no sea una pérdida de tiempo. Con eso, Arthur se levantó y siguió a Bruce fuera del bar. Universo Marvel. En un bar tenuemente iluminado, Tony Stark y los demás permanecieron sentados en un profundo silencio. Nadie había hablado durante mucho tiempo. Todos tenían el rostro sombrío, excepto Thor, que estaba desmayado, borracho, sobre la mesa. No estaba claro si había oído hablar del charco de sangre o si simplemente le daba igual porque carecía del poder para detenerlo. La tensión era sofocante. Nadie sabía qué decir, e incluso la respiración se les entrecortaba. Tony tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa, pero no lo suficiente como para hacer ruido. No quería perturbar el silencio. Necesitaba pensar. Finalmente, Steve Rogers rompió la tensión. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí sentados viendo cómo salen esas criaturas. Sus palabras, como siempre, estaban llenas de un optimismo y una determinación inquebrantables. Cap, no es tan sencillo. Intervino Barton, frotándose las sienes. Estamos hablando de más de 10 millones de monstruos. ¿Y qué? La voz de Steve era firme. ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? Si vamos a luchar contra ellos, mejor vamos con todo. Por una vez, Tony Stark estuvo de acuerdo con él. Odio admitirlo, pero tiene razón. Esto sorprendió a todos. Stark nunca había estado de acuerdo con Rogers, pues sus ideologías chocaban constantemente. Pero esta vez fue diferente. Lo hecho está. No tiene sentido analizarlo demasiado. Vamos paso a paso y hacemos todo lo posible. Tony tomó su bebida y la bebió de un trago.
Si eso significa proteger la tierra, le daré todo lo que tengo. Por primera vez, todos vieron a Tony Stark hablando con absoluta seriedad. Incluso Nick Fury estaba visiblemente sorprendido. ¿Por qué me miran así? Tony frunció el ceño. ¿Dije algo malo? ¿O tengo algo en la cara? No, es solo que no estamos acostumbrados a oírte hablar tan en serio, admitió Natasha Romanoff, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Tony puso los ojos en blanco. Bueno, discúlpame por ser bromista casi todo el tiempo. Pero tiene razón. Lo hecho está. Nos preparamos y luchamos. Natasha, influenciada por la determinación de Roger C. Stark, finalmente consolidó la suya. Como si me fuera a quedar atrás, sonrió Barton. La atención de todos se dirigió a Nick Fury, esperando su respuesta. Sé lo que estás pensando, dijo Fury con expresión indescifrable. Obviamente, no voy a ceder. Ya he solicitado apoyo militar global. Esto es mucho más de lo que podemos manejar solos. Tony se burló. ¿De verdad crees que la ONU va a hacer algo útil? Fury sonrió con frialdad. Hay que seguir los procedimientos. Pero si esos políticos creen que pueden ignorar esto y dejar que monstruos aparezcan en su puerta, se merecen otra cosa. Con Fury manejando el aspecto burocrático de las cosas, los demás no tuvieron que preocuparse por la interferencia del gobierno. Y no lo olviden, el padre de Asgard y ese grupo de magos de Camartag no se quedarán de brazos cruzados en esta ocasión, les recordó Tony. Camartag, maestro antiguo, deberíamos prepararnos para la batalla. Mordor respiró profundamente. No tenemos elección, respondió la ancestral, agitando perezosamente su abanico. Una fuerza externa ya nos ha invadido. Es nuestro deber proteger el equilibrio. Ella había desterrado a innumerables seres de otras dimensiones antes. Pero ninguno de ellos había estado nunca en esa escala. Aún así, en comparación con Dormammu, las mayores amenazas cósmicas, estas criaturas eran manejables. Pero, maestro, ¿realmente tenemos alguna posibilidad contra un ejército de 10 millones? Stephen Strange dudó. Extraño, confía en ti mismo. Confía en nosotros. No olvides el poder que ahora tienes. El anciano sonrió y señaló su bastón del apocalipsis, que se había transformado en un teléfono inteligente. Con ese artefacto, Strange definitivamente podría defenderse. Y según la información que hemos recopilado, las criaturas del estanque de sangre no aparecen constantemente. No es que aparezcan millones todos los días. Quizás tengamos suerte. El abanico del anciano se hizo más lento. El grupo dejó escapar un suspiro colectivo de alivio, pero la tensión aún persistía. Pero lo que me preocupa aún más, y continuó, entrecerrando los ojos, es que si el charco de sangre vuelve a liberar monstruos, ¿qué pasará con las facciones extraterrestres hostiles con las que ya lidiábamos? La habitación quedó en silencio. Lo habían olvidado por completo. No solo estaban lidiando con el charco de sangre, también había otras amenazas ahí afuera. ¿Qué pasaría si esas facciones se aprovecharan de ese caos? ¿Podrían permitirse el lujo de dividir sus fuerzas? Asgard, su majestad, los ejércitos están listos y preparados. Podemos desplegarnos en Midgard en cualquier momento. Heimdall se arrodilló ante Odín y le entregó su informe. Bien. Cuando el estanque de sangre se revele de nuevo, descenderemos sobre Midgard a través del Bifrost. Odín dio su orden, con voz tranquila y firme. Final del capítulo.